Saludos. Este, Hoy vamos a explicar un tema que corresponde a la sesión uno del temario de lo que corresponde a la materia de Derecho Municipal, que es el marco teórico del municipio mexicano. El tema más importante que vamos a abordar en esta ocasión son las tesis que corresponden al municipio, el cual es la primera comunidad política que procura el bien común de todos los que la forman y también es el lugar propicio para la participación política y el pluralismo de los ciudadanos o de los que conforman el mismo municipio. Jurídicamente hablando, el municipio es una persona de derecho público que está constituida por una comunidad humana que, ya que abordaremos el tema de manera histórica, nos referiremos a gente esta gente como vecinos que están asentados en ciertos territorios determinados y que tienen la facultad para organizarse y que se dan sus propias normas de gobierno y administran sus propios intereses, por así decirlo. Empezaremos por mencionar que el derecho municipal es la rama del derecho público que no solo se encarga de la organización del municipio, sino que también se encarga de su estructura y su funcionamiento, así como de su gobierno. Entonces, vamos aquí a analizar a distintas personas que han hablado sobre el municipio, que han hablado sobre el marco teórico del mismo a través de ciertas etapas y también de las tesis que se fueron conformando con el paso del tiempo para explicar lo que es el municipio. Por ejemplo, tenemos a Adriano Carmona Romay, que es un municipalista cubano, que definió al derecho municipal como el conjunto de principios legales y normas de jurisprudencia referentes a la integración, organización y funcionamiento de los gobiernos locales. Yo creo que esta es una explicación bastante concreta que dio este municipalista, que se encargó principalmente de nada, de darle un origen al derecho municipal y que trata de explicarlo de una manera concreta. Tenemos otro municipalista que pertenece a Occidente, que es el municipalista brasileño Ives de Oliveira, que lo describe más como un ordenamiento jurídico de la administración pública y que esto atañe a las relaciones en un radio de acción que tienen por límite las manifestaciones de la vida municipal. A la vida municipal se refiere a esto mismo que ya habíamos mencionado antes, de cómo se organizaban estos asentamientos y le daban una forma de gobierno y administraban sus intereses. Hemos de decir que el derecho municipal ha variado bastante con el paso de los años, tomando en cuenta de cuándo empezó su existencia o cuándo se empezó a tomar esta palabra de municipio, que ya lo hablaremos más adelante cuando empecemos a ver las 4 teorías que nos tienen aquí, que es cuando se dieron los primeros asentamientos hasta estos días, donde el marco normativo del municipio va cambiando constantemente. Sobre todo en nuestro país, ¿no? Que la mayoría de las extensiones territoriales están conformadas por municipios. Y estas extensiones territoriales de las que estoy hablando, obviamente nos referimos a los estados. Aquí principalmente vamos a decir que el derecho municipal es la parte del derecho público que no solo estudia lo relativo al municipio, sino que se trata de un enfoque como ciencia jurídica que está destinada a investigar el origen histórico, la naturaleza, la definición, los elementos y los fines que tienen la institución del municipio. También su inserción en el Estado, sus relaciones, la competencia, sus aspectos de gobierno, la administración, las finanzas locales. Por eso decimos que el municipio es una materia de estudio bastante extensa porque no solo tiene una organización bastante vasta, sino que bastante compleja en lo particular y que como se va desarrollando todos los días, pues puede tener un amplio marco de estudio. Entonces, terminaremos diciendo que el derecho municipal pues es el derecho de la ciudad, por así decirlo, del asentamiento, de esas comunas, de esos vecinos que se organizan para darle un fin a un territorio. De ahí que este derecho municipal esté tan adentrado en la historia o que esté hecho, por así decirlo, desde el principio del razonamiento, de cuando empezó a haber racionamiento jurídico en las personas, que tiene varios momentos históricos, ¿no? Podríamos hablar
de los asentamientos griegos, de la Edad Media y de cómo evoluciona constantemente, cómo fue evolucionando pues, hasta alcanzar lo que es hoy en día y de cómo está predispuesto en nuestra sociedad. Entonces, el municipio lo vamos a caracterizar, recordemos, como una persona jurídica. No una persona jurídica por el hecho de que no solo la atañe el derecho público, sino que es más un ente, vendría siendo más una persona moral que una persona física, porque está compuesta por un grupo social humano, o sea, está asentada en su particularidad por varios individuos que están interrelacionados por razones de vecindad, como ya lo habíamos comentado, que llamaríamos a este asentamiento a personas como vecinos, que fueron los que establecieron los lineamientos del municipio. Y al estar asentados permanentemente en un territorio con un gobierno no solo que es autónomo, sino que es propio y que están sometidos a un ordenamiento jurídico específico, con la finalidad obviamente de mantener un orden público, de prestar servicios indispensables. ¿Por qué? Porque esto es para satisfacer las necesidades elementales de sus vecinos y realizar obras que se requieran para la comunidad. Porque al final de cuentas el municipio termina funcionando a través de la comunidad. También hemos de mencionar que puede llegar a resultar extremadamente complicado sintetizar en un video sobre el municipio lo que ocupa y lo que ha ocupado de años de la vida histórica de la persona como ser social en su vida histórica, poder explicar en su totalidad el funcionamiento del municipio. Lo que este video pretende reflejar son los aspectos más destacables y discutidos de las teorías que dieron forma a la figura que hoy conocemos como municipio. Principalmente cuatro de las que vamos a hablar principalmente, ¿no? Vamos a destacar lo que es la teoría romana, la teoría legalista, la teoría iusnaturalista y la teoría sociológica del municipio, que son las que van a ser tema de este video y con las que comenzaremos en breve. La primera, ninguna más importante que otra se ha de destacar, así que la primera sobre la que vamos a hablar, que yo creo que es una de las principales porque todo debe de tener un origen. Y al decir esto, la primera de la que hablaremos será la teoría romana. Como su mismo nombre lo indica, la teoría romana comenzó justamente en Roma. Pero no hablaremos de la Roma en su totalidad. Todos sabemos que Roma se dividió en tres periodos históricos súper importantes, que son el Imperio, y la República. Pero cuando Roma se expandió por el mundo de su tiempo, al inicio, estamos hablando del inicio de Roma, tuvo la necesidad de inventar un modelo de organización política nuevo. ¿Por qué? Porque al estarse expandiendo a tan agigantados pasos, por así decirlo, porque como todos sabemos, en Occidente Roma en su tiempo fue una de las potencias más remarcadas. Este nuevo modelo, por así llamarlo, de organización política le fue concediendo aplicar una gran parte a los pueblos que Roma iba adheriendo a su organización conforme iban conquistando, ¿no? Todos sabemos que los orígenes de Roma como ciudad se pierden en la leyenda. Como sabemos, en la época del mito, conforme a la tradición que es más común o a la que se viene manejando regularmente, su fundación se le atribuye a los famosos Rómulo y Remo. Primero, quien fue considerado el primer emperador romano, y en los cuales se ha mirado constantemente una dualidad, por así decirlo. Rómulo y Remo era donde se desprendía esta dualidad para los romanos. Esta dualidad, estamos hablando de los latinos y los sabinos, que formaron la población original de Roma. De hecho, gracias a esto, se conoce que Roma formaba parte de una liga, por así llamarlo, o confederación, o una confederación sería una palabra más adecuada, si preferimos así llamarlo, de ciudades latinas, porque a final de cuentas no todos eran pobladores romanos, estamos hablando de ciudades latinas. Y para considerar este dominio sobre estas ciudades latinas, Roma, por así decirlo, pactó formar una comunidad y prestar auxilio a estas comunidades latinas que se habían añadido a su territorio en caso de que hubiera conflictos. Obviamente, a cambio de ciertas imposiciones, se les concedieron varios privilegios, como la posibilidad de adquirir tierras romanas,
como la posibilidad de ser parte de ser ciudadanos romanos, ese tipo de situaciones que empezaron a hacer que hubiera una organización que hicieran que este modelo de organización tuviera cabida dentro de la sociedad romana, en específico de ese momento. Como primer antecedente de esto, ya que las comunidades latinas eran las que se iban agregando más al territorio romano, podemos encontrar como que el primer antecedente de lo que es el municipio como tal. Porque si hablamos de etimológicamente de la palabra municipio proviene de latín munus, que quiere decir carga, y de capere, que quiere decir asumir, que técnicamente con la combinación de estas palabras es de asumir la carga, se podría decir de hacerse cargo, que era lo que se pretendía por estas comunidades latinas, que Roma se hiciera cargo de ciertos asuntos que correspondían a estas comunidades. Para referirse a este hecho de que las ciudades dominadas por Roma debían pagar un cierto tributo y aquí es donde hablamos de la etimología de la palabra, porque el tributo tenía el nombre de municipia, que era la obligación que se originaba de haberse convertido en parte de la sociedad romana, y como esta capacidad se le concedió en su momento a todos los latinos, a esto se le llamó municipium latino o municipio latino. Ahí es donde empieza la historia, por así decirla, del no solo el municipio como palabra, no solo su origen etimológico, sino como sociedad. Entonces fue así como la comunidad de Roma, o mejor dicho, la comunidad de lo que en ese entonces era Roma, empezó a estar constituida por un cierto número de comunidades que estaban sometidas al régimen de la ciudad romana, pero que tenían ese problema de ordenar de manera conveniente las relaciones que deberían guardar entre sí la autonomía de la comunidad del reino y de las ciudades que lo componían. Y esta situación da como origen el derecho municipal, que en ese tiempo era conocido como el derecho de la ciudad dentro del Estado, porque el Estado romano, al añadir estas ciudades de las que ya hablamos, tuvieron que fundar pues un modelo para poder para que los latinos tuvieran ese derecho dentro del Estado, pero como ciudad, como organización, o sea, como una comuna. O sea, solo hay que hay que ponernos a imaginar qué tan difícil era para los romanos aplicar un modelo para gobernar todos los dominios que tenían. O sea, no solo tenían que hacerse de ciertos procedimientos para administrarlos y asimilar esas ciudades, sino que tenían que permitirse conservar en alguna medida las instituciones que estaban dentro del Estado romano y que le otorgaban distintos grados de autonomía a las ciudades, porque a final de cuentas, independientemente de que fueran del Estado romano, las ciudades tenían ciertas autonomías. ¿Por qué? Porque al estar conformada por latinos, tenían sus propias costumbres. Pero para esto utilizaban la organización municipal, para que el Estado romano pudiera conservar estas instituciones. Luego podemos decir que para regular estas formas de organización municipal, pues se expedieron diversas leyes por los gobernantes romanos de ese tiempo. Una de las más famosas podríamos decir que fue la que puso el propio Julio César, que expidió la ley Julia Municipales, que era una ley que colocaba al frente de las comunas romanas, que recordemos que son los municipios de ese tiempo, a los funcionarios. Ahí fueron donde empezaron los primeros magistrados, porque el Estado romano ponía magistrados temporales para administrar los recursos de las ciudades que iba adquiriendo el territorio romano. Sin embargo, también hay que recalcar que debido a las diferentes formas que tuvo la autonomía municipal de estas ciudades, en diferentes etapas de lo que fue Roma, de la monarquía, de la república y del imperio, pues se fue manejando de distintas formas. No todo siempre fue como comenzó con los dos magistrados, se formaron comunas, nacieron los edictos, o sea, muchísimas. Es un tema bastante extenso, del que ya se irá hablando más adelante en la asignatura, porque lo que es el impacto histórico que tuvo la comunidad romana para la formación del municipio es bastante extensa. De hecho, es un tema que se debería de tratar de forma independiente, pero pues siempre el origen siempre es importante recalcar en cualquier tema.
Entonces, pues es casi imposible presentar un campo completo de cómo se gobernaba cada una de las ciudades aledañas que se iban agregando al Estado romano, pero pues ya tenemos más o menos una síntesis de cómo, de dónde surge este derecho municipal, de cómo surge la palabra municipio, de esta municipalidad, de cómo estos asentamientos, en su mayoría de origen latino, pues se daban a conocer como municipios. Esto conforme a la teoría romana, porque también todavía tenemos otras tres teorías de las cuales hablar. La siguiente que me gustaría tomar en cuenta o hablar sobre ella sería la teoría sociológica. ¿Por qué? Porque esta postura contempla al municipio como la creación, por así decirlo, de una manera espontánea desde antes de la concepción del Estado, siendo el origen de esta teoría la formación de la comunidad por medio de familias, en donde éstas se empezaron a organizar debido a la constante convivencia, teniendo actividades, cambiando la manera de establecerse, porque pues como todos sabemos en la historia de la humanidad, los pueblos nómadas empezaron a formar sociedades a partir de que comenzaron con el sedentarismo. Por lo tanto, el Estado únicamente tiene que reconocer en esta teoría sociológica esta forma de organización y no de crearla, porque la organización ya existe, pero no está reconocida por el Estado, o sea que el Estado no puede crearla. De lo que se encarga esta teoría sociológica es de que el Estado reconozca esta organización como tal, pero no la crea, sino que la forja de una manera organizada y la empieza a considerar como una sociedad. Esta sociedad pues está conformada, como ya lo mencionamos, a partir de la familia. Esta teoría sociológica tiene dos posturas. La primera es la teoría sociológica de que el municipio es una creación natural, como ya la mencionamos. Esta es la concepción desde el punto de vista de que es la creación natural de ellos mismos a través de un proceso meramente lógico, en donde primero se establece el grupo social, que como ya mencionamos está formado a través de la familia, los cuales tienen una comunicación directa y personal, y que se constituyen en un asentamiento de manera natural. En ese tiempo podríamos llamarlo que pasaron de ser tribus o clanes y se terminaron formando en esta organización que conocemos como municipio, que tarde o temprano estos mismos municipios terminan creando al Estado y no al revés, estableciendo cuáles son las necesidades de cada colectividad, porque cada colectividad tiene necesidades distintas, dependiendo del tiempo, de la forma geográfica y ese tipo de cosas, porque con esto podemos realizar una estructura para establecer el orden dentro de las comunidades. Esto principalmente es por el crecimiento y el progreso de las mismas. Las necesidades se vuelven más complejas, teniendo que establecer normas que se vayan adecuando a las esferas de la sociedad. Por tal motivo, podemos decir que el municipio es el idóneo para integrar esas insuficiencias que se van presentando, al menos en esta teoría. Porque existe otra postura, dentro de la misma teoría, en donde se establece que el municipio, cuando adquiere esta forma, tiene un cambio desde el comienzo hasta su evolución. Es decir, que las comunidades van creando una manera de establecer orden y diversas actividades, como ya mencionamos, como lo son los representantes de los vecinos, que a través de ellos se llegan las necesidades de las asambleas, donde se toman las cuestiones principales para realizar actividades, que tienen el origen del municipio con la integración de otras familias, hasta que hace que esto nos obliga a crear normas, más que nada, por ese sentimiento de solidaridad para ir agregando y para la creación del municipio. Esta teoría sociológica, como ya mencionamos, tiene dos posturas. Hablamos de la primera, de que el municipio es una creación natural, pero su otra postura es la de que el municipio no puede ser una creación natural. ¿De qué habla esto? Esto concibe que el municipio, como ya lo comentamos, no es una creación natural, porque los individuos dentro de la comunidad son una institución política que crea el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado le da la forma legal, le da la constitución. Y esta más que nada es una postura francesa,
que es donde hablamos que desde el aspecto de la capacidad de concebir a los elementos del municipio, es decir, que tenga un territorio en donde se establece la población y la cual establece normas para la regulación de este. Y los franceses ahí es donde establecen el concepto de ciudad-estado, en lo cual se observa a la población sometida a un poder soberano, en donde se le otorga las facultades para la toma de decisiones y que los mismos respeten dichas órdenes. Esta postura considera que el Estado es quien otorga estas facultades como institución jurídica, aunque exista previamente el asentamiento dentro del territorio. Como recordamos, la anterior postura decía que mientras existiera el asentamiento, el Estado solo tenía que reconocerla. Esta todo lo contrario. El Estado es el que le da las facultades al asentamiento dentro del territorio para que pueda ser considerado parte de. Esto ha llevado que por medio del presente de una división de territorio, para ejercer una soberanía dentro de ese espacio, se establezca la organización del Estado. Por lo tanto, el individuo dotado de derechos que son teóricamente inviolables por el Estado, pero indefensos frente al poder de este, el individuo no tiene un antecedente natural de este Estado. Considerando esta postura, la comunidad es la referencia en donde se considera que el Estado es el poder supremo del mismo. Por lo tanto, el municipio sirve para descentralizar el poder y establece una competencia subordinada con el Estado y se utiliza para el control de los asentamientos de los que hemos venido hablando y de la creación de más asentamientos. ¿Por qué mencionamos primero esta teoría? Porque a pesar de que primero se habló de la creación natural del Estado y de la creación no natural del Estado, estas teorías después tuvieron su propio nombre y fueron vistas de otra forma. La de que el Estado no es un ente, la de que el municipio no es un ente natural, es la teoría, se conoce actualmente como la teoría legalista, que es la tercera teoría de la que vamos a hablar. Para iniciar a hablar sobre la teoría legalista, que nos dice que sin el Estado no existe el municipio y que el municipio es una creación normativa de la ley, que dice que un municipio es un mero criterio formal que solo sirve para materializar la división política, la división administrativa y la organización del Estado. Esta concibe que el municipio no puede ser una creación natural por la formación de los individuos dentro de la comunidad, sino más bien esta institución política es creada a través del Estado, que es el que le da la forma legal. Luego, pues esta teoría técnicamente no es muy difícil de explicar. Únicamente sabemos que lo que hace es que se inclina en establecer que el Estado es quien crea y regulariza el municipio, debido a que a través del Estado se concibieron las normas y los elementos jurídicos para la administración del municipio, y el Estado mismo es el que las regulariza. El legalista, mejor conocido como Gabino Fraga, explicaba esta teoría como que las bases constitucionales sobre el municipio autorizaban a concluir que debía su existencia a la ley, y esta ley provenía del Estado. Entonces, lo que hace esta teoría es que considera que a través del Estado es como nace la forma de organización que conocemos como municipio. Como última teoría, y como ya hemos dicho, no menos importante, porque todas las teorías tienen su manera de verse, todas atañen a nuestro estudio de la materia, tenemos a la teoría justnaturalista. La escuela justnaturalista del pensamiento nos dice que el municipio, como ya lo habíamos mencionado en las teorías sociológicas, es anterior a la existencia del Estado, que un municipio es una sociedad meramente natural, que mientras esté formada por seres vivos anteriores a la voluntad del Estado, se le debe de reconocer. O sea, que el Estado no tiene por qué darle atribuciones. Por el simple hecho de ser una sociedad ya establecida, existe. Ahora, conforme a lo que refiere a esta interpretación justnaturalista, que como ya habíamos mencionado al explicar la teoría sociológica, que esta misma escuela es la que nos la explica, es que la ley no crea el municipio, sino que únicamente se concreta a reconocerlo. ¿A qué nos referimos con reconocerlo? A reconocer su competencia, las atribuciones que le son naturales, los depositarios de su poder público,
y que su administración son representantes del municipio y no funcionarios designados por el poder central del estado. Digamos que hay distintas formas de ver al municipio como tal, pero se me hacía muy interesante la postura del alemán Enrique Harens con esta teoría de naturalista que nos enseña que el municipio es el segundo grado de las sociedades fundamentales que abarcan todos los aspectos de la personalidad humana, que no es una mera expansión territorial para un objeto político, por el contrario, es una comunidad de familias que tiene un fin esencial de la vida de la sociedad, por lo tanto es a la vez una comunidad con un fin civil y político y económico para la creación del Estado. En esta misma línea, o sea, un profesor francés de nombre Henri Pasqua, que es muy famoso por su estudio sobre la organización municipal de diversos países, sostiene que la constitución de los políticos se remonta al origen de las sociedades, ya que como ya habíamos comentado al principio en la teoría romana, el principio de estos espacios donde se acentuaban las familias se reúnen obedeciendo a algo llamado la ley de la sociabilidad, y que es la esencia de los hombres. O sea, que es una consecuencia completamente natural donde estas personas experimentan la necesidad de tener una administración propia, de darse instituciones que puedan proteger sus intereses y que garantizan las seguridades de las personas. Es así como la asociación municipal se puede encontrar en todos los pueblos civilizados desde que se conoce la historia. Después los municipios se unen a otros municipios y forman el estado. Es entonces cuando nace esta idea de que el municipio es una creación que antecede a la creación del estado, a esta tesis justnaturalista de la que estamos hablando. Incluso hay un profesor español de nombre Adolfo Posada, que sostuvo que a partir de que el ser social se asienta permanentemente en un territorio, transforma ese espacio en un medio de convivencia con sus congéneres, para edificar viviendas, para conformar un núcleo de población, para que la gente se relacione entre sí, y no solamente como con familias, como lo mencionaban otras teorías, sino gente que iba más allá del parentesco, solo por proximidad, por contigüidad espacial, de simple manera territorial. Es entonces cuando aparece, de acuerdo a lo estudiado por este profesor, aunque en forma más primitiva, una serie de inquietudes que generan servicios comunes que con el tiempo devienen en la materia del régimen, de las manifestaciones de la vida común, que se convierten en un régimen político, en un régimen local y que terminan siendo el municipio. Técnicamente esas son las 4 teorías que son las más estudiadas con respecto al origen del municipio. Podríamos decir a modo de conclusión que el municipio es el primer contacto de la ciudadanía, que es vital y de muy gran importancia, y que no es necesario realmente conocer de la materia del derecho, que no es necesario ser abogado para conocer el derecho municipal, pues el simple hecho de ser un ciudadano, de radicar dentro de un territorio municipal, nos obliga a conocer la organización y la estructura, y así como su funcionamiento del municipio. Dicho esto, gracias a este trabajo que hemos estado realizando, podemos conceptualizar al derecho municipal como una rama del derecho público que estudia las normas que rigen el desenvolvimiento de no solo la administración pública del municipio, sino que es considerado como un fenómeno social de gran importancia, histórico, jurídico, político, que pudimos indagar un poco en su origen desde la época romana, de su desarrollo actual, porque la teoría socialista no solo abarca parte de la legalista y de la justnaturalista, sino que a partir de ahí se dio una evolución a lo que conocemos hoy como municipio, y nos da una perspectiva sobre cómo inició y la transformación del mismo. O sea, son temas que iremos viendo cómo se desarrolla la materia, y sería todo por el momento. Y pues este es mi trabajo con respecto a las teorías que atañen a lo que es el municipio, ¿no? Al marco teórico de lo que terminaremos estudiando, que es el derecho municipal. Gracias.